juzgado civil y comercial número 4, y la señora de Celeste Telechea, que es secretaria del mismo juzgado. El año pasado, cuando estábamos armando, siempre pensamos qué podemos hacer para los jóvenes abogados, infantes jóvenes. Entonces, el año pasado, un tema que se le ocurrió a Celeste, en realidad, fue ¿por qué no llevamos algo hecho de medidas cautelares? Y dando un gran salto de calidad, tenemos PowerPoint. Eso es como un avance en las presentaciones. Y creo que la idea de Celeste, ella me va a corregir si me equivoco, tiene mucho que ver en lo que uno ve en la práctica. Probablemente haya sido después de una defecio muy grande que dijimos, si hablamos de medidas cautelares, probablemente no es una defecio. No, porque es un tema que es interesante y es entretenido, es bastante dinámico. Entonces, bueno, nos pareció que era apropiado. Esto sirvió también porque Cele hizo toda una recopilación de básicamente todas las medidas cautelares que hemos... Sí, de los últimos 2 años tomamos y algunas más viejitas y necesitábamos otros ejemplos, así que estuvimos rememorando un poco para atrás y repasando algunos casos como para poder citárselos. Les pedimos que nos interrumpan, que pregunten, que tengan en cuenta que la idea de esto no es de ninguna manera dar una charla doctrinaria, porque seguramente ustedes saben igual o más que nosotros, y si tenemos un nivel X para arriba, están todos los doctrinarios que han escrito un montón de libros a los que se puede consultar. O sea que la idea es un perfil más práctico y lógicamente son bienvenidas las preguntas sin que impliquen qué tengo que presentar en el expediente tal para que la cautelar me salga bien. Fuera de ese estilo de preguntas, las que quieran, nosotros estamos a disposición. Si querés empiezo yo Dale. Porque dijimos hoy, ¿cómo lo hacemos? Bueno, que fluya. Que fluya. Bueno. Entonces, después podemos dar la presentación. Sí, después le podemos pasar el PowerPoint, si quieren, que tratamos de hacer un resumen lo más completito posible, como para que quede, si a alguien le sirve y lo quiere conservar. Fíjense que no decimos filminas, decimos PowerPoint. Eso marca una generación. Bien. ¿Qué son las medidas cautelares? La definición la tienen ahí. A esto le falta algo, a mi gusto. Son resoluciones judiciales, ahora son también administrativas, porque el que haga contencioso sabe que rentas, ex-rentas, ARBA, primero te traba el embargo de manera administrativa y después sigue todo el pleito. O sea que son, en general, resoluciones judiciales, provisorias o provisionales y urgentes. Tengan en cuenta la palabra urgentes. ¿Para qué se dictan? Para asegurar el cumplimiento de una sentencia o para evitar que en el contexto de la duración de un proceso se produzca un daño que tiene que ser grave e irreparable. En esta definición, ya van a ver ustedes, de la definición salen los requisitos de las medidas cautelares. ¿Cuándo pido una cautelar? La puedo pedir antes de iniciar un pleito. Muchas veces se ven en la demanda como un apartado. Las puedo pedir durante el pleito y las puedo pedir en forma autónoma también. O sea, la temporalidad es bastante amplia. Un detalle. Tengan en cuenta, nosotros nos fijamos en el juzgado, por el tema de la publicación en lista. Nos fijamos en el juzgado. Pero no obstante, tengan en cuenta que conviene remarcarle al juzgado que están pidiendo una cautelar y que por lo tanto esa disposición, esa resolución, no se coloque como pública y se mantenga en la MEV en privado.
Y después, sobre todo, si han sido beneficiarios de una cautelar, no se quejen porque tienen esa parte en privado. No, pero lo bueno ahora con las notificaciones electrónicas es que nosotros al peticionante de la medida lo podemos notificar, entonces la va a ver y se va a enterar, aunque no va a salir publicado en la MEB, pero va a tener acceso, no como antes que a lo mejor tenían que venir a ver el expediente, se va a notificar en privado. Ustedes van a enterarse, la otra parte no. Sepan que después, una vez que la cautelar ya se trabó, todo tiene que volver a su estado natural, que es el estado público. Pero yo les recomiendo que se acuerden de pedir que se mantenga en privado, porque bueno, al mejor cazador se le escapa la liebre y puede suceder que te olvides. Sí, nosotros eso lo controlamos mucho, un montón, salvo que sea una medida que no esté en juego la efectividad de la medida si se publica. Si es una medida de no innovar, a lo mejor no es tan importante que no se publique, sino que hasta a lo mejor conviene que se sepa. Entonces, en ese caso la publicamos. Pero si no, la idea es no publicar. No nos guiamos por el criterio de decir, bueno, si no pidieron que no se publique, la publicamos. No, si nosotros vemos que se puede ocasionar un perjuicio publicándolo, lo mantenemos en privado. No obstante, es criterio de algunos juzgados que si no pidieron que no se publique, la publican. Yo aconsejo, sobre todo si es, por ejemplo, un embargo de dinero en un banco y el pleito está empezado, porque en 321 entre que salió la medida y te enteraste, fui a todos los bancos y retiré todos los fondos. Sí, entonces, sí, o embargos también que se anotan a los registros, porque hay un embargo tiempo hasta lograr la traba de la medida. Sí. Bien. ¿Cómo se piden las medidas? Se tienen que pedir especificando. Primero, ¿qué es lo que quiero asegurar? Segundo, ¿qué medida estoy pidiendo? La norma en que se funda y luego vienen los requisitos, que esa parte se le voy a dejar a hacer. Tengan en cuenta particularmente ese párrafo para algo que yo les he dicho otras veces cuando he venido a hablar acá. El corte y pegue, que está buenísimo, en esto puede ser fatal, porque la medida cautelar que pidió mi socio en el estudio para un caso determinado seguramente ha estado fantástica y no significa, no es talle único. No necesariamente la misma medida, nos ha pasado ver medidas que tratamos de aplicar el principio iura nobis curia, lo aplicamos, de hecho. Lo aplicamos. Y cuando es posible, le hacemos un reformateo y le dijimos, bueno, pediste blanco, pero en realidad entiendo que tenés un derecho para asegurar. Como entiendo que hay un derecho para asegurar, yo te digo, blanco no, pero salga verde. Pero está bueno hacer el estudio primero de ver qué abanico de posibilidades tengo. El abanico es enorme, no se limita a lo que ustedes leen en el Código Procesal Civil y Comercial, que siempre hay que leerlo primero, obviamente. Pero es enorme. El campo de las medidas cautelares es un ámbito en el que a los abogados de cualquier lado del mostrador en el que estemos nos permite ser creativos, que no es algo común ni generalizado. En el campo de las medidas cautelares sí, se puede. Y nadie mejor que ustedes, que conocen el interés del cliente también, porque a lo mejor pedir una medida termina perjudicando, si no pienso bien cuál es, termina perjudicando también al cliente mío, por ejemplo las sociedades. Sí. Nosotros hemos tenido, después les vamos a contar algunos casos, sin obviamente dar nombres, es en la feria, ¿te acordás? El del campo, el ganado. Ah, sí, sí. Nos hicimos expertas en vacunación, expertas en sí. la venta guía, de ganado. Venta de ganado. ¿Cómo se decretan y cómo se cumplen? La regla es que se decretan y se cumplen inaudita altera pars, o sea, sin escuchar a la otra parte. Digo la regla porque excepcionalmente sucede que una cautelar se sustancia. Por ejemplo, en el caso de las tutelas anticipadas, cuando las medidas son muy gravosas, implican un anticipo de jurisdicción, para garantizar el derecho a defensa de la contraria, en ese caso hemos sustanciado.
y después vamos a contarlo. Sí, después las vamos a contar. Sí. La resolución, entonces, tiene que notificarse prestamente, se notifican ahí al toque, y la resolución que las concede o las deniega es apelable, y acuérdense que es apelable en efecto devolutivo, con lo cual la medida, mientras está apelada, está en pie. Y la reserva de las actuaciones, que es lo que hablamos, que es antes era física y ahora es digital. Esa reserva. Exacto. Ténganlo muy en cuenta. Bueno, el tema de las notificaciones, que en el caso de que la parte cautelada no haya tomado conocimiento en el momento de la traba de la medida, como sería por ejemplo un mandamiento, la responsabilidad de efectuar esa notificación es del peticionante. Si no está si está presentado el demandado, que por lo general no sucede, va a ser en los términos del artículo 10 automáticamente, pero si no, es por cédula. Bueno, no trae mayores problemas eso, pero bueno, es algo que prevé el código, que esa notificación que debe hacerse. Después, algo que no está en la filmina es la competencia. Dije filmina, soy vieja. La competencia del juez, que en principio el juez, si no es competente, debe abstenerse de dictar una medida cautelar, pero en casos de urgencia puede hacerlo para evitar mayores gravámenes y luego remitir la causa al juez que resulta competente. Lo hemos hecho, por ejemplo, en materia de salud, reclamaciones contra obras sociales, cuando eran cuestiones muy urgentes. Y eran de competencia federal. Eran de competencia federal, y para evitar que un conflicto de competencia insumiera tiempo y perjudicara al peticionante, dimos la medida. Yo me acuerdo uno que el juez federal, como habíamos hecho lugar a la medida cautelar, el juez federal objetó la competencia porque dijo que habíamos preopinado, que habíamos intervenido, pero se lo dejaron a ellos. Bueno, bien. Los presupuestos, son 3 presupuestos básicos que son comunes a todas las medidas. Okay. El primero es la verosimilitud del derecho, o sea, la apariencia de buen derecho. No tiene que estar probado 100% el derecho, sino que la prueba siempre es, y la evaluación que se hace es prima facie, se hace un análisis liminar. Después el peligro en la demora es el temor fundado de que el derecho se frustre o se minimice, o que no pueda ejecutarse la sentencia. Este es un temor que tiene que darse de modo objetivo, no es un temor subjetivo del peticionante de la medida. Y acá, perdóname que acá les voy a dar un ejemplo que está en boga ahora. Ustedes saben, ¿quiénes hacen daños y perjuicios de acá? Bueno, los que hacen daños y perjuicios sabrán que últimamente hay 2 o 3 compañías de seguros que se fueron al préstamo, se fueron a la banquina. Y alguna otra de la que se ha pensado que a lo mejor está ahí entre medio. Bueno, ahí tienen un ejemplo de peligro en la demora. Temor fundado de que se frustre o minimice. Lo más conveniente es no venir y decir: yo temo que la compañía sea liquidada. Vengan con un informe, que además son online, están en los rankings de la Superintendencia de Seguros de la Nación. O sea, a eso nos referimos con el temor fundado. No es fundado en mis propias creencias, es fundado en alguna cosita más. Nosotros, que tenemos momentos en los que somos muy buenas, son pocos, pero los tenemos. Faltando eso, hemos llamado nosotros a la Superintendencia de Seguro de la Nación. Hemos llamado, buscado, ingresado a páginas varias para tratar de, sobre todo cuando estoy pensando en la compañía, estoy pensando en un caso en particular en el que yo sabía que la compañía estaba ahí medio en falsa escuadra, y bueno, no basta decirlo, hay que también fundarlo. Doy ese ejemplo porque me parece que es el más gráfico de a qué nos referimos con fundar. Trae algo de lo que nos podamos agarrar. Bien, después la contracautela es la caución que presta quien solicita la medida
para hacerse responsable de los daños y perjuicios que la medida pudiese llegar a causar en caso de haber sido decretada sin derecho. Bueno, esta cautela puede ser de distintos tipos. Por lo general, la caución juratoria, que es la manifestación que hace el propio peticionante de que se va a hacer responsable de los daños, vienen por lo general a firmar al juzgado. Excepcionalmente hemos admitido en algún caso que lo traigan cuando era muy urgente, que traigan digitalizada, pero por lo general les pedimos que vengan. Cuando las medidas son más gravosas para el cautelado, se exigen cauciones más importantes. Y ahí entra a jugar la caución real, o sea, el ofrecimiento de algún bien a embargo para poder cautelar la reparación de los eventuales daños. Una póliza también. Bueno, eso también, si no es un bien, la suficiencia del bien siempre queda a ser valorada por el juez. Hay que acreditar la titularidad, que está libre de gravámenes y su valuación. Si el juez considera que ese bien está libre en condiciones, bueno, se decretará embargo sobre ese bien, ese embargo se va a anotar en el registro y una vez que esté la caución efectivizada, recién ahí se va a librar el oficio o la medida que sea para concretar la cautelar. Y acá un consejo. Sí. Si ustedes tienen un cliente y el cliente dice, no, bueno, vamos a pedir tal medida cautelar. Bueno, mirá, es una medida cautelar gravosa, por lo tanto, vas a tener que ofrecer una propiedad de embargo. Los clientes son siempre los más santos e impolutos del universo, seguramente los de ustedes todos lo sean. Van a jurar por Dios y por la patria que el inmueble no tiene ningún embargo. Y luego cuando vi en el informe de dominio, 6 embargos. He visto, de 6 embargos sí, he visto. Incluso alguna vez hemos aceptado un inmueble de un tercero que completaba la caución que había dado la parte. ¿Ven que somos buenas? Momento. Le vamos buscando la vuelta. Sí. Y después, bueno, como decía Maru, el tema de la póliza de caución, que también ya lo vamos a decir después, pero surge como sustitución a veces de embargos, que es un seguro, la contratación de un seguro para el caso de que haya que responder por los daños. En ese caso, para las pólizas de caución antes, el criterio anterior de la Cámara era exigir, además de presentar la póliza celebrada, que se acreditara la solvencia de la compañía. Pero ya hace algunos años, con todos los avances de Internet, ese criterio cambió, porque ahora está a disposición del juez la página de la superintendencia, donde nosotros consultamos, vemos qué compañías están autorizadas a emitir esa póliza, así que ese análisis ya lo hace directamente el juez, sin necesidad de que se acredite. Bueno, en cuanto a estos presupuestos, siempre el juez los va a valorar conjuntamente y están interrelacionados. Por eso, cuanto más verosímil sea el derecho, se podrá hacer menos estricto la evaluación del peligro en la demora y viceversa. Si hay un peligro muy inminente o muy fuerte de lesionar un derecho, a lo mejor se puede ser un poco menos exigente en la valoración de la verosimilitud. Bien. Bueno, contracautela del derecho, la gravedad de la medida y las excepciones. ¿Querés decir vos? Bueno, las excepciones a la contracautela son que quien solicite la medida sea la provincia, la municipalidad o alguna persona que justifique ser reconocida abonada. Por ejemplo, en los juicios iniciados por el Banco Provincia, para las cautelares no requerimos caución. Que la parte actuare con beneficio de litigar sin gastos, y acá también podemos agregar el caso de que la parte sea un consumidor quien pide la medida en virtud del principio de gratuidad. Lo eximimos de la contracautela, o si la medida es muy gravosa alguna vez hemos pedido una caución juratoria. Sí. Porque tengan en cuenta, lo vamos a hablar un poco después, pero la medida cautelar no es gratis. O sea, el principio general de no dañar al otro existe y es obligación de nosotros los abogados, sea cual fuere el rol que tenemos, respetarlo y hacerlo respetar. Si tienen un cliente muy enojado, al cliente muy enojado hay que esperar que se le pase el enojo primero. Una cosa es hacer valer y que valga y que se respete el derecho del cliente. Otra muy distinta es el daño, el poder de fuego que ese cliente quiere que despleguemos. En materia de medidas cautelares, no es gratis. Tanto no es gratis que después podés tener como vuelto
porque lo que no es gratis siempre tiene un vuelto, que te hagan un juicio de daños y perjuicios porque te excediste en lo que querías preservar. No se trata de dar lecciones maestras con la contracautela. Ahora vas a ver. No, preservar el derecho, asegurar el resultado del pleito en la medida en que corresponde. De hecho, una prueba de esto es que cuando ordenamos embargos sobre cuentas bancarias, nosotros tenemos un proveído que está muy lindo. Sí, cuando ordenamos sobre cuentas bancarias, les pedimos a las instituciones bancarias que los embargos no se traben sobre cuentas sueldos, porque podría producirse una duplicidad o trabarse el embargo sin respetar los mínimos que son inembargables. Entonces, bueno, en esos casos que no sean sobre cuentas sueldo, o cuando son de empresas que no sean tampoco sobre cuentas que están destinadas al pago de sueldo de los empleados, para evitar dificultades en la operatoria. Y también obligamos, o sea, es bajo responsabilidad del que pide. Si mandás, a ver, hay una realidad. Hacer el embargo escalonado puede generar que vos hoy mandaste el oficio al Banco Provincia y entonces, si yo espero para alargarte mañana al Banco Nación, del Banco Provincia, algún empleado no muy fiel te informe y entonces vos vas y arreglás el resto de los bancos. Entonces no lo hacemos así, largamos el embargo en todos los bancos que ustedes nos denuncian, pero les advertimos que es bajo responsabilidad y diligencia del peticionante que en cuanto se enteró que el embargo se hizo efectivo en una institución bancaria, tiene que venir prestamente a decirlo para que nosotros veamos si es que está trabado en las otras y rápidamente lo levantemos. Exacto. O B, ustedes vengan y digan, habiéndose trabado acá, no traben en ningún otro lado porque ya está. Tengan en cuenta que lo sacamos así no porque seamos complicadas, que podemos serlo, pero no en eso, sino para evitar perjuicios graves. Hay embargos que son monto muy importante y duplicarlo o multiplicarlo es muy gravoso y está sancionado por el Código Procesal Civil y Comercial, ya lo van a ver más adelante. Porque bueno, justamente lo que se busca es el equilibrio de poder garantizar el derecho del que pide la medida sin causar daños innecesarios al cautelado, ¿no? Sí. Bueno, la mejora de la contracautela, el cautelado, esto no sé, nunca lo vi, pero que el cautelado puede pedir la mejora de la contracautela. ¿Vos lo viste? Vieja, sí, sumariamente tiene que acreditar por qué serían insuficientes los bienes que se ofrecieron como cautela y se resuelve previo traslado. Lo vi cuando era secretaria, esas cosas, esas exquisiteces procesales era cuando había menos abogados y menos pleitos, hace años 90. Y si me apurás, te digo que el abogado era, siempre lo nombro, era Benito Aldazábal. Sí. Que un abogado de San Pedro que sabía falleció, muchísimo de derecho procesal. Muchísimo de derecho procesal. Entonces te sacaba de la galera el artículo de la mejora de la contracautela. Sí. Todos los artículos sacaban de la galera. Es más, te hacía... Era un tratado de derecho era buenísimo procesal. Leerlo, te daba trabajo, pero realmente era impecable procesalmente. Era lo que sabía. Tú decías, pero esto está en el código. Sácate, ibas. Estaba. Sí. Bueno, en cuanto a la prueba, obviamente es una prueba preliminar para que el juez pueda hacer un análisis prima facie de la verosimilitud del derecho. Lo que prevé el código es la información sumaria. Lo que hacemos por lo general es que, en el escrito la parte ofrece testigos y pueden venir a primera audiencia. ¿Qué quiere decir eso? Que vienen cuando pueden. Y ahí nosotros le recibimos la declaración testimonial, que puede ser el reconocimiento de una firma o no, expedirse sobre hechos que se manifestaron en la demanda. Bueno, después ahí pusimos otras, obviamente, instrumentos públicos, con el valor probatorio indiscutido que tienen. Instrumentos privados, a veces los testigos pueden reconocer la firma, eso no es necesario si tienen firma certificada. Ahí cuando estuvimos haciendo un reconto de las cautelares que teníamos, veíamos que muchas veces tuvimos en cuenta recibos, que por más que eran instrumentos privados, que en el momento de la sentencia, si no están reconocidos, no los vamos a poder tener en cuenta, en el marco de una cautelar y evaluados dentro de todo el panorama probatorio, pueden sumar para tenerlos en cuenta, informes técnicos que a veces son presentados por las partes o bien ordenados por el juez como medida de instrucción.
antes de conceder la medida. Por ejemplo, hemos ordenado pericias arquitectónicas, pericias médicas. Bueno, alguna pericia en sistemas también puede ser. Intercambios epistolares, a veces al traer cartas documentos, que cuando tienen el aviso de recibo con la firma del empleado del correo y la fecha en que se entregó y la firma de la persona que lo recibió, revisten el carácter de instrumento público. Y aunque no cumplan con todos esos requisitos, si traen las cartas cruzadas y hay un intercambio, eso también lo hemos tenido en cuenta. Otras causas judiciales, por supuesto, ofrecidas y que se piden a defectum videndi. Y después los principios generales de evaluación de la prueba, todo lo que ustedes tengan a disposición, cuanto más presenten, mejor, por supuesto. Sí, tengan en cuenta que el principio que dijimos de reserva de las actuaciones hace que eso también quede, se ponga en privado, es decir, sale en privado la resolución y lógicamente queda privado el escrito y la documentación que ustedes acompañaron. Claro, no es que todo eso se va a ver antes de que se corra el traslado de la demanda. Todo eso queda ahí. Puede, por ejemplo, otra medida, bueno, después la vamos a ver particularmente. Sí. Hemos hecho secuestros de historias clínicas. Sí. Bueno, ¿seguimos? Sí, ¿con qué seguimos? Acá, tienen carácter provisional. Bueno, tienen carácter provisional. Esto tiene varias aristas. Por un lado, acuérdense que si ustedes empezaron una cautelar autónoma, la provisionalidad la tienen con un sello de agua en el propio código, porque a los 10 días tienen que iniciar sí o sí el juicio principal. Y si no lo empiezan, el carruaje se les convierte en calabaza, cae la medida cautelar. Favoridamente. Hay una aclaración que hay algunos criterios jurisprudenciales que son 10 días desde la traba y otros que consideran que es desde que la entidad que trabó la medida la comunica en el expediente y el juzgado la hace saber. Nosotros hemos tomado este segundo criterio, bueno, porque es más razonable, digamos, y tiende a la conservación de la medida cautelar. Y también la provisionalidad está vista desde la óptica de que se puede modificar la cautelar, se puede ampliar, se puede sustituir. Para el caso de sustitución de cautelares, tengan en cuenta que hay algunos criterios que vienen de la Cámara. Por ejemplo, si hay dinero embargado, difícilmente les acepten un embargo sobre un automóvil. En general, un embargo sobre un automóvil para sustituir un embargo sobre una casa tampoco es aceptado. ¿Por qué? ¿A alguien se le ocurre por qué? Está expuesto a riesgo. Porque está expuesto a riesgo el auto. Y sobre todo depende de quién lo maneje más. Pero entonces, en general, viene y te dice, pero ¿cómo? Si te estoy ofreciendo a embargo un Mercedes. Te van a decirle, sí, pero lo manejas vos. Bueno, no importa. De todos modos, en otras ocasiones cuando lo único que hemos tenido es un automóvil, por ejemplo, sí. Obligamos... En esos casos, claro, yo, a ver, acá recopilé unos casos de sustitución de medidas. Era uno en que se había trabado una inhibición general de bienes sobre una empresa de transporte y se había anotado en el registro de la propiedad automotor. Claro, a la empresa le resultaba gravoso para su giro porque no le permitía cambiar los autos. Entonces, bueno, en ese caso, por ejemplo, ofrecieron una póliza de caución y se sustituyó esa inhibición general de bienes por una póliza de caución. Lo mismo en otro caso que también era una empresa demandada y el embargo era sobre cuentas, lo mismo. Y después acá recopilamos otro caso donde no se hizo lugar porque se habían embargado cuentas y el cautelado pedía la sustitución y ofrecía distintos bienes, eran automóviles, maquinarias y automóviles, pero no se había acreditado, además de que el dinero es el que mejor satisface la finalidad de la medida y es muy difícil de reemplazar, no se habían acreditado la titularidad, que eran bienes libres, lo que hablábamos antes, ni el valor de los bienes. Entonces, bueno, en ese caso no se hizo lugar a la sustitución, pero sí le dimos la posibilidad a la cautelada de que se explayara un poco más sobre de qué manera ese embargo le afectaba a su giro comercial, que diera un detalle de cuáles eran las cuentas que manejaba, como para ver si podía modificarse la medida. Quedó ahí el caso. Pero bueno. Cuando queda ahí es porque quedó ahí, pero bueno, ese es un caso en el que no se hizo lugar a la sustitución.
Después, yo les diría que uno de los temas que más trabajo da es este de la sustitución. sí. Porque Es difícil sustituirlo por un bien que sea suficiente. Además, es difícil sustituirlo por un bien que sea suficiente, que tenga a futuro el mismo valor. El ejemplo más claro que les doy es el del automóvil. El del automóvil es un riesgo en la calle. Alguna vez, no en sustitución, sino en embargo, lo que hemos pedido es la póliza. Eso lo hemos hecho para evitar el secuestro. En casos, por ejemplo, tuvimos un caso que había una persona que tenía un auto en condominio con otra y previo a iniciar la división de condominio pedía el secuestro del automotor porque decía que no lo podía usar y que, eso implicaba un riesgo para el peticionante porque el auto estaba circulando en la calle, no sabía si tenía seguro o no. Entonces, como el secuestro es una medida gravosa, no se ordenó el secuestro, pero sí se intimó al que tenía el auto a que denunciara el lugar a donde estaba el auto y si había algún cambio también lo tenía que informar dentro de las 24, 48 horas, no me acuerdo, y también que acreditara que tenía contratado un seguro y presentara periódicamente los pagos de la póliza. Entonces, eso lo hemos hecho en varias oportunidades, porque el secuestro es una medida extrema, que como saben, que priva al deudor de tener el bien, solo es para casos muy gravosos. El consejo sería no tengan un auto en condominio, antes que todo esto. Para evitar todos esos problemas. Quienes pueden pedir el levantamiento o la sustitución de la medida siempre son los cautelados, se hace previo traslado a la otra parte. El acreedor es el que puede pedir la ampliación si considera que la medida se ha tornado insuficiente. En ese caso no se va a sustanciar, sino que lo va a merituar directamente el juez. Y después lo que prevé el artículo 204, que lo venimos hablando, que el juez siempre va a evaluar la situación y puede, en vez de decretar la medida que se pide, otra, por considerar que es ajustada a derecho otra medida, porque a veces la medida que se pide no se ajusta o a las constancias de la causa o a lo que prevé el código, o para evitar algún perjuicio innecesario. Después tenemos la caducidad, esto que hablábamos de la provisionalidad, a los 10 días hay que iniciar la demanda, si es que empezaron por la cautelar y no articularon en paralelo el proceso principal. Y después preguntas que suelen hacer en el juzgado: ¿cuándo se extinguen las cautelares? Las inhibiciones a los 5 años desde su inscripción en el registro de la propiedad inmueble o en el registro de la propiedad automotor. Los embargos a los 5 años en el caso de los inmuebles y 3 años en el caso de los automotores. Ahí, para el caso de las reinscripciones, lo que tienen en cuenta el registro de la propiedad, y el automotor también, es la fecha en que se tomó la medida originaria. Por eso, si se va reinscribiendo varias veces, ellos siempre parten desde la medida originaria. O sea, cada 5 años, pero toman la fecha primera. Y a partir de ahí se va reinscribiendo. Si no, la medida caduca automáticamente. Por eso ustedes van a ver que en alguna ocasión piden la reinscripción, por ejemplo, con habilitación de 10 horas porque les parece que se vence ya y en realidad les faltan. Claro, y no se puede reinscribir tampoco antes de los 6 meses previos a la fecha de vencimiento de la medida. Después, algo que tampoco está acá, pero que las notas de embargo que se colocan en los expedientes, esas no caducan, no tienen término de caducidad. Hasta que el juez que ordenó colocar la nota no ordena el levantamiento, va a quedar la nota colocada en el expediente. Y por favor recuerden que cualquier medida cautelar, todas las medidas cautelares en realidad, las puede levantar el juez que las ordenó. No vayan a pedir el levantamiento de una cautelar en un expediente en el que no fue decretada. Porque salvo que agarre medio dormido al juez, es improcedente. No es de hecho, una a veces hemos visto que el interesado en levantar la nota, en vez de venir al expediente de nuestro juzgado, que era donde se había ordenado la nota, lo pide en el expediente donde la nota está colocada. A mí me llegó una vez un oficio. Pero ese juez no puede resolver eso, no tiene un oficio de un colega que me decía que tenía que levantar. ¿Te acordás? El ataque que me dio. Me decía que yo tenía que levantar el embargo decretado en el expediente. Digo, ¿este con qué código trabaja? No es con este.
Le contesté el oficio. Bueno, después Gentilmente, pero acuérdense de pedir a donde fue trabado. Con este tema de la caducidad, tuvimos un caso donde habían planteado la caducidad de la medida cautelar, pero si bien había transcurrido un tiempo desde que se había trabado la medida hasta la interposición de la demanda, en el momento en que se hace el planteo ya se había transitado la etapa de mediación y la demanda se había iniciado. Entonces, en ese caso le dijimos que era abstracto, era como caer en un ritual manifiesto, decir que esa medida tenía que caducar, porque en realidad el sentido de la caducidad, que es evitar que se inicie, interponga, se pida una medida cautelar para presionar y después no interponer la demanda, o sea, ese peligro había desaparecido. Entonces, en ese caso, la medida se mantuvo. Bueno. A ver. Y ahora entramos a medidas cautelares, que repito, es la enumeración que vamos a hacer acá, no es taxativa, es enunciativa. Después podemos pensar algunas medidas que hayamos visto. Tenemos medidas como raras, distintas y que no están en el código. La primera, la madre de todas las medidas, el embargo preventivo. Ustedes tienen ahí la definición. ¿Qué es lo que se busca? Y se busca cautelar. Puede ser a través de un bien o de varios bienes o un conjunto de derechos sobre bienes. Se busca congelar eso. ¿Para qué? Para asegurar la eventual ejecución en una sentencia futura a dictarse. ¿Puede ocurrir que un pleito tenga un embargo decretado y se rechace la demanda? Sí. Puede suceder. Ahora, en general, si ustedes empiezan un juicio de daños y perjuicios contra un individuo que no tiene póliza de seguro, ahí tienen uno de los supuestos específicos en los que el código dice camina la medida cautelar. La realidad es que ese embargo en esa etapa primigenia e inicial del proceso, y lo vamos a decretar sí o sí, porque los elementos que tenemos ahí son muy pocos. ¿Podría ser que se rechace la demanda? Y la respuesta es sí. Ustedes dirán, ¿y el embargo? Y a esa altura no tenía otra lectura que hacer más que lo que había. Y el código dice que puedo dictar la cautelar. O sea que no significa el dictado de un embargo que indispensablemente haya una sentencia de condena. No lo es, no sucede así. Bien. Bueno, después las normas que siguen prevén algunos supuestos que sí no son taxativos. El artículo 209, lo repasamos rápido, que el deudor no tenga domicilio en la República, que la existencia del crédito surja de un instrumento público o de un instrumento privado abonada a la firma, puede ser que tenga firma certificada o que vengan los testigos a reconocerla. Contrato bilateral, en ese caso, además de surgir o de un instrumento público o de un instrumento privado, debe probar el peticionante que cumplió la prestación a su cargo u ofrecer cumplirla. Esto por el principio general de interdependencia de las obligaciones, ya que, bueno, no puedo pretender exigir al otro que cumpla si yo no cumplo con mi parte. Después, el inciso 4, que la deuda surja de libros de comercio o de facturas, en este caso respaldadas por certificaciones contables. Muchas veces hemos dictado cautelares fundadas en dictamen de contador público con firma certificada por el Consejo, del que surge la existencia de un saldo insoluto, por ejemplo, o que verificó que las facturas estaban en los libros de las partes. Bueno, y el inciso 5, las deudas sujetas a plazo o condición, en estos casos cuando el acreedor acredite sumariamente que el deudor trata de ocultar los bienes, hacerlos desaparecer, o sea que hay una tentativa, o bien en aquellos casos en que ya se ha disminuido la garantía del deudor. De estos incisos hemos usado todos. Sí, de estos sí. De estos todos. De estos todos. Marco todos los casilleros. Y el de las facturas, ahora hace mucho. De las facturas, sí, de las hemos facturas, usado de los cobros de mucho pesos, que no muchos. tenemos. Certificaciones Sí. de contador público, un montón. Después acá tuvimos varios casos interesantes de contratos bilaterales en supuestos de construcción
a pozo, cuando ya sea a través de contratos de fideicomiso o boletos de compraventa, donde hay un constructor que se compromete a hacer un edificio, la gente, en este caso el actor, por adelantado firma un contrato, ya sea un boleto de compraventa o una cesión de beneficiario en fideicomiso, donde acreditaron ese contrato a veces con firmas certificadas, que habían abonado parte del precio de la operación, trayendo también recibos, que en estos casos los consideramos, por más que eran instrumentos privados, y mandamientos de constataciones. De que podíamos le falta ver el edificio, que la obra estaba abandonada o parada directamente. Entonces, en esos casos hemos dado embargos de cuentas o embargos sobre el inmueble, que era de titularidad del fideicomiso. Sí, de eso hemos tenido. Ahora se han aplacado, pero hace 2 o 3 años. Sí, hace unos años hubo como un boom de esa problemática. Y bueno, sobre todo porque en ese caso los que pedían la cautela lograron acreditar que habían pagado o todo el precio o buena parte del mismo. Y eran muchos contra los mismos. Sí, demandados. los mismos demandados incluso con distintas sociedades. Sí, los mismos demandados en varios. Bueno, el artículo 210 es un artículo que es medio como inútil. La norma del artículo 1 habla del derecho que tienen los coherederos, condóminos y socios sobre los bienes de la herencia, condominio o sociedad. Se acreditan la verosimilitud del derecho o el peligro o la demora. O sea que es una norma que nos remite a los principios generales. Bueno, en estos casos la medida preventiva podría pedirse sobre el inmueble o sobre los frutos. Después la segunda es una norma que a partir de la reforma del Código, que ahora tenemos el Código Civil y Comercial, como el privilegio del locador no está comprendido, es una norma que quedó en desuso, por más que anteriormente se subsumía en el inciso 3. El inciso 3 prevé que puede pedir medida cautelar la persona a quien la ley reconoce privilegios sobre bienes muebles o inmuebles, siempre que acredite su crédito por instrumento público o privado. En este caso, lo que se exige es la verosimilitud del derecho, pero se exime de probar el peligro o la demora. ¿Qué casos serían? Por ejemplo, los gastos hechos para una construcción de un inmueble. Bueno, el acreedor de esa deuda podría pedir un embargo probando solo el requisito de verosimilitud, prima facie, sin acreditar peligro o la demora, o un acreedor hipotecario, obviamente, respecto del inmueble de la hipoteca, o alguien que tenga un privilegio previsto por la ley un acreedor prendario sobre un bien concreto. Un acreedor prendario también podría ser. Bueno, y el inciso 5 ya más o menos estuvimos hablando, quien demanda por daños y perjuicios causados por accidente de tránsito ante la ausencia de seguro, que la norma prevé si acreditan verosimilitud y peligro en la demora. Que en realidad el peligro en la demora lo que se considera que ya está dado por la inexistencia de seguro. Justamente acá yo estuve mirando que en muchas causas de daños y perjuicios hemos dado incluso embargos de sueldo, que eso es súper restrictivo en un juicio sumario, porque el embargo de el sueldo tiene una estabilidad y no hay tanta urgencia en embargarlo, pero en casos donde la aseguradora o entró en liquidación o planteó una exclusión de cobertura, con verosimilitud del derecho acreditada, por ejemplo, demandado que no se presenta o que es declarado rebelde, o según lo que surge de las constancias de la IPP, hemos dado embargos de inmuebles o incluso hasta de sueldos. De sueldos también, sí. De sueldos excepcional, también. Pero me acuerdo de excepcional, uno. Pero sí. Bien. Después hay una serie de bienes que son inembargables, ahí los tienen ustedes, la ropa, los muebles indispensables del deudor. Yo no sé si alguno arrancó como yo en la profesión. Yo arranqué diligenciando mandamientos de pago y embargo para el Banco Provincia, no en San Nicolás, era Recife y Capitán Sarmiento, y para una firma, una agencia que vendía motos. Así que me había vuelto experta en ir a hacer los mandamientos y qué cosas podías embargar y qué cosas no. Hemos tenido casos, ¿te acordás de los televisores? Por ejemplo? Antiguamente, ya desapareció. Ya no se usa más. No se usa más. Pero, por ejemplo, recuerdo en una época era el televisor. La discusión sobre si el televisor era o no un bien embargable o inembargable. Entonces, yo me acuerdo que me fijaba si había dos
Si había dos, Sí, uno sí, es era cierto. embargable. Bueno, estas cierto. cosas, el artículo sigue, pero yo hace años que no No, veo... no, eso ya dejó de no veo ningún peticionarse. embargo Ya de cosa... el ajuar de la casa quedó salvo como... el doctor Maistegui, que tiene una causa en la que... ¿Qué quiso embargar? No, está embargando. ¿Por qué? A ver, que te vayan a cada rato a embargar. Bueno, en realidad habría que ver el Bien. monto de la demanda y qué No, tipo aparte- de televisor. no, A lo mejor aparte, puede si no ser que tenés- un si no televisor tenés- garantice. Y si no tenés otra cosa, va y embargá. ¿Qué querés? Va y después haces el mandamiento de embargo. Sí, y pero volvés y decís, cambió la Play de los chicos. A ver. Ese tipo de mandamiento de embargo no lo hemos visto más. No, yo era expertóloga en su momento, ya lejos y hace tiempo. Bueno, después nos faltó decir de unos casos más. En el caso de la demanda por escrituración, cuando alguien reclama el cumplimiento de contrato a fin de obtener la escrituración de un inmueble, en ese caso puede solicitar una medida y no tiene que acreditar el peligro de la demora, porque se entiende que ese peligro surge justamente de la posibilidad de que se enajene el bien. En el caso de escrituración, cuando decretamos embargo sobre el bien, siempre lo hacemos sin monto, porque la idea es inmovilizar el bien. No hay un monto porque no es una deuda a cobrar la pretensión del actor. Y después, el artículo 212, los casos en que procede por fuera de los excepcionales que hablamos cuando hay un proceso pendiente, que es en el caso de rebeldía, la verosimilitud surge justamente del reconocimiento que implica de los hechos expuestos en la demanda y la documental, la rebeldía. A esto se asimila la falta de contestación de la demanda en los términos del 354, cuando el demandado haya confesado expresamente, reconocido la obligación, o bien por medio de una confesión ficta, porque lo llamaron a absolver posiciones, no compareció, y de las posiciones que formuló el actor surge la verosimilitud del derecho invocado. Y la sentencia favorable. La sentencia favorable no tiene que estar firme. Una vez que uno tiene sentencia favorable, aunque esté recurrida, está habilitado, hace poquito dictamos una, Sí. para pedir y obtener el embargo, lo dice una disposición expresa del Código. Por sentencia favorable se entiende también regulación de honorarios. Sí, regulación de honorarios es lo mismo. Después... Vamos con los inembargables. Los inembargables, yo dije los bienes de uso. Y los bienes de demás. uso, después esto no lo vi nunca tampoco, los sepulcros, salvo por precio de venta, construcción o suministro. Sepulcro, esto es de la época de la gente, generación, ¿Cómo se llama? ¿cómo es la generación? ¿Cómo se llama la última? Esta ya no va más esto, era la época de las bóvedas. Acá hay gente que no debe ni saber lo que es una bóveda. Bueno, había construcciones en los cementerios que tenían valor, Qué gana de embargar tenían eso. estatuas, cosas... Sí, Bueno, están todavía. tenés que tener ganas de embargar una bóveda, pero bueno... Bueno, y otros bienes exceptuados por ley que puedan ser inembargables. Por ejemplo, la inembargabilidad del sueldo del empleado público, que lo admitimos, pero con un tope del 10%. Después acá tenemos el tema del bien de familia. Recuerden que el bien de familia no es que no se pueda embargar, lo que no se puede es ejecutar. Exacto, eso lo tiene dicho la Cámara. O sea, el embargo se puede trabar. Mientras esté afectado, no lo voy a poder ejecutar. Pero si por algún motivo se desafecta, yo, habiendo trabado un embargo, tengo cautelado mi derecho y voy a conservar esa prioridad por haberlo embargado en su momento. O sea, no se opongan porque van a generar costas. Se oponen al embargo invocando la regla de bien de familia. Después, también los del banco hipotecario tienen un... Sí, los inmuebles del banco hipotecario son inembargables. Inembargables también. Eso acuérdenselo, sobre todo las chicas de Defensoría, porque tenemos varios casos. Sí. Están las 4 flores de Defensoría. Bueno, acá tenemos en el artículo 221 el secuestro, que ya hablamos, lo que implicaba, que es por lo general una medida complementaria del embargo. Siempre primero se va a embargar y si el embargo es insuficiente para la conservación del bien, se ordena el secuestro. Pero esto ya lo dijimos. Hemos ordenado secuestro, hemos dicho, por ejemplo, si en el caso de la gente que tiene un vehículo en condominio, si se acredita que el vehículo donde está en una situación de riesgo, hemos ordenado secuestro, sí. Y y dentro de este tema está el secuestro de documental, que es una medida que es un poco híbrida, que por ahí es como una mezcla de esto no es técnico lo que estoy diciendo, pero es como una mezcla de una diligencia preliminar Sí. con una cautelar.
como por ejemplo el secuestro de una historia clínica. Eso hay a cada rato. Eso hay un montón y yo considero que está buenísimo porque se conserva la inalterabilidad de la prueba. Nosotros la ordenamos con un montón de resguardos, que el oficial de justicia vaya, que si es un libro extraiga solo fotocopias y deje el original en el lugar, que si no se compromete a traer la documentación enseguida al juzgado. Rodeado de un montón de formalidades como para que no haya daño a ninguna otra documentación de la clínica. Incluso hemos ordenado consultorios médicos. Consultorios médicos también hemos ordenado todos los antecedentes de salud de un paciente. Bueno, y después también ahí rastreando casos, encontré uno que no me acordaba, donde habíamos ordenado el secuestro de una documentación que tenía que ver con una operación de compraventa de un automotor, el 08 firmado, título de dominio, yo tampoco. Y se ordenó ir a una gestoría o a la agencia que había intervenido. El mandamiento iba a diligenciarse en esos dos lugares. No me lo acordaba. Eso también. Si nos acordamos de todo, tenemos que estar en No, imposible acordarse de todo. Bueno, después vamos a pasar a una medida que es grave. La inhibición. La intervención. También es Pensé grave, que la quería saltear. No, la intervención. Intervención y administración judicial. Esta medida, digo que es grave y eso lo ven cuando decimos que es de carácter excepcional y de interpretación restrictiva. Piensen ustedes que hemos dictado una no hace mucho igual, pero están poniendo un tercero en el medio de un negocio generalmente familiar. Sí. Además de poner un tercero en medio del negocio familiar, estás generando un costo, no es barato. Esto no lo dice el código, pero es una medida que es cara. Una medida además cara. ¿Cuándo procede? Como bien lo dice el PowerPoint, es in extremis. En general es cuando se quemaron todos los papeles, cuando tenés cero colaboración de la otra parte, a pedido del acreedor. En general, como dice también, recae sobre bienes productores de rentas o de frutos. Puede ser un comercio. Claro, familiar, hemos ordenado por ejemplo, embargar, por ejemplo, el 30% o el 20% de la recaudación de una panadería. diaria. De una panadería. De una panadería, el código habla de entre un 10 y 50% de las entradas brutas. Eso es una barbaridad. Porque, se habla de entradas brutas, pero en realidad hay que considerar el neto, así que el monto siempre va a ser menos que ese porcentaje. Yo diría que más grave todavía es la segunda. La de la administración judicial. Esa yo no me acuerdo que hayamos decretado. Han pedido y hemos dicho que no. Hemos decretado, sí, hemos dicho que no, y hemos decretado, por ejemplo, la suspensión de una asamblea, pero intervención judicial no. Por lo menos yo estuve rastreando y no encontré. No hemos tenido, a ver, no es que no exista. Ni que seamos anti. No, tampoco lo han pedido, es una medida muy gravosa. Para que proceda tienen que darse extremos realmente serios. Piensen que implica sustituir la administración de una sociedad. Con lo cual, tengan en cuenta también, a la hora de pedirla, esta cuestión general de la necesidad de no causar daño. Si vos metiste como un administrador y el administrador termina ocasionando un daño dentro de la sociedad, y la verdad es que no es fácil salirte de la responsabilidad que causás. Y piensen en sociedades, empresas más o menos importantes. El daño es cuantioso, hay que ir con pie de plomo, hay que prestar mucha atención antes de pedir así a mansalva. Exacto. Otra medida que es seria, grave, y ustedes saben que no se puede pedir sin antes haber transcurrido la vía, el intento al menos, de la vía del embargo, es la inhibición general de bienes. Yo les voy a decir algo, la inhibición general de bienes es igualmente a largo plazo muy efectiva. Porque, ¿qué sucede? Y lo vemos en la práctica con mucha frecuencia. Transcurriste la vía del embargo. No había ningún bien a nombre del fulano o la fulana. O, habiéndolo, era requete contra insuficiente. Bueno, inhibiste.
Pasa un año, pasan 2, pasan 3. Esa persona está atada de pies y manos. Entonces, por ejemplo, estoy hablando de un caso reciente, que no es de nuestro juzgado, pero alguien me lo preguntó. Se fue a comprar un 0 kilómetro. Cuando se fue a comprar un 0 kilómetro, hizo todos los trámites, la demora, le llegó el color que quería y todo. Lo va a buscar a la concesionaria y en la concesionaria le dicen, pues ¿sabes una cosa? No lo podés inscribir, porque estás inhibida. De hacía 4 años. Entonces sale esa deudora corriendo a levantar la inhibición. Caso 1. Caso 2, no tiene nada de nada, pero la gente tiene el mal gusto de morirse, heredan. Otra vez, salís despavorido a querer levantar la inhibición. O sea, a la inhibición hay que tener paciencia y fe. Y fe, ocurre, ¿no? Y lo vemos, porque ¿saben qué sucede después? Que lo vemos en el juzgado. Estaba entretenido. Vos decís, 4 años, nunca le pudieron cobrar los apuros. Nunca le pudieron cobrar. 4 años con el juicio parado porque intentaron todo. Pero ahí vienen despavoridos, no, deposito, ya te pongo, lo necesito para ayer. Habilitación de días, horas, minutos y segundos. Bueno, ¿es efectivo o no la inhibición? Lo que vos decís, pero ¿de qué me sirve la inhibición? Hay que tenerla, ya les digo, con paciencia. Y les sorprendería la cantidad de casos que hemos... Sí. Se han resuelto con la inhibición, con el levantamiento de la inhibición. Bueno, después, en cuanto al carácter subsidiario de la inhibición, la Cámara tiene dicho que no basta solo manifestar que se desconocen bienes, sino dar las razones de por qué serían insuficientes o por qué no se pueden llegar a conocer. Y bueno, si bien la subsidiariedad es el principio general, hemos reconocido excepciones en distintos casos. Sí. Bueno, lo que hablábamos antes, cuando las compañías están en liquidación y el demandado en rebeldía. Este criterio se hizo un poquito más laxo. Se fue haciendo más laxo. Antes me acuerdo que le pedían, yo estoy hablando de historia antigua y medieval, se le pedía que cómo no conoces bienes y probaste a hacer un mandamiento. Sí, sobre todo por el criterio de que a veces cuando la deuda es importante, por más que se haga un mandamiento, el resultado que se va a obtener, sobre todo considerando que son bienes muebles, que están en el domicilio del deudor, salvo que, no sé, se embargue algún auto ahí en el momento, pero si no, ese resultado del mandamiento va a ser igualmente insuficiente como para poder garantizar la creencia. Entonces sería como una pérdida de tiempo, en definitiva, obligar en esos casos a transitar ese escalón primero del embargo. Bueno. Anotación de litis. Esta es una medida que procede cuando la pretensión deducida puede tener como consecuencia la modificación de una inscripción en el registro de la propiedad. Ténganlo en cuenta porque la anotación de litis se pide a veces mal. Y se puso de moda. Así como en un momento se puso de moda el interdicto y todo era interdicto, ahora está de moda la anotación de litis. Bueno, acá justo estaba viendo... El bordó, está de moda el color bordó, las chicas lo saben, y la anotación de litis. Piden anotación de litis. No, es una medida que está muy buena, bueno, justamente una medida de publicidad para que tomen conocimiento los terceros y después de la existencia del juicio y no puedan alegar luego haber sido terceros de buena fe. Pero, por ejemplo, justamente tuvimos un caso que pedían una anotación de litis en un interdicto y no le hicimos lugar porque la finalidad del interdicto nunca va a ser modificar una inscripción registral, sino que es conservar o recuperar la tenencia o la mera posesión del bien. Una medida de no innovar, ahí puede ser una medida de no innovar, pero la anotación de litis en ese caso no prosperó porque el objeto de la medida no tenía que ver con la pretensión. Y además no le sirve de nada la anotación. No. A ver, entendámonos, cuando la disposición del código tiene una razón de ser, es anotar la litis porque eventualmente puede haber un cambio de titularidad. Entonces, si vos, como la anotación de litis, que esto es clave, no frena la disponibilidad del bien, si vos vendés ese inmueble, que está a nombre de Georgina Salviolo, que la estoy viendo ahí, y hay un riesgo de que el inmueble en realidad no sea de Georgina, sino del hermano, bueno, la foto
es esa, y el problema es lo que puede pasar en la película. Ahora, si el inmueble va a seguir siendo de doña Georgina, no hay ningún problema, no te sirve de nada anotar la litis. A lo mejor necesitas otra cosa, necesitas una prohibición de innovar, que es distinto. Sí. Bueno, por eso la anotación de litis procede en juicios como escrituración, nulidad de acto jurídico. En el caso de la usucapión, es un caso particular porque el Código Civil y Comercial prevé que el juez, al correr el traslado de la demanda o el traslado de la excepción de posesión, de prescripción adquisitiva, tiene que ordenar la anotación de litis. Eso el juzgado lo hace de oficio a partir de la reforma del Código Civil y Comercial. Y bueno, antes de abrir a prueba controlamos que esté inscripta la medida, sí. O sea que si no se cumplió con eso, no seguimos avanzando con el juicio. Con lo cual, inscriban. Si pidieron la medida o si va la medida como corresponden las usucapión, inscríbanla porque eso frena la continuidad del proceso. Después tenemos las prohibiciones. Les hablaba yo de la prohibición de innovar, es la prohibición hemos dictamos muchas prohibiciones de innovar, en general en los interdictos, por ejemplo, sí. Construcciones que están en marcha y que les ponemos un parate. Ahora me estoy acordando un caso en que demandaban por reivindicación y bueno, la defensa del demandado era la usucapión. En ese caso se decretó una prohibición de innovar para que el demandado no siguiera construyendo hasta tanto se resolviera la cuestión. Bueno, los requisitos de procedencia, o sea, el objeto de la prohibición de innovar es evitar que cambie una situación de hecho o de derecho existente al momento de su dictado. O sea, mantener el statu quo mientras se sustancia el juicio. Los requisitos son verosimilitud del derecho, peligro en la demora, fundado en que la eventual afectación, el eventual cambio, podría incidir en la sentencia o tornarla ineficaz o de cumplimiento imposible. Y que este es un requisito extra, que la medida no puede obtenerse a través de otra cautela. O sea, si hay otra cautelar que permite que yo asegure mi derecho, no voy a poder pedir la prohibición de innovar, sino esa otra medida. Y bueno, la contracautela rige de acuerdo a los principios generales. Bueno, acá yo tomé algunos casos, por ejemplo, en una revocación de donación, donde en una IPP que se había iniciado, o sea, el actor quería revocar una donación porque decía que el donatario había hecho una administración fraudulenta que lo había perjudicado. Ofrecieron las constancias de una IPP en la cual, primero se dispuso la elevación a juicio dentro de esa IPP que era de defraudación por administración fraudulenta. Al final el juicio quedó suspendido a prueba, pero eso nosotros nos alcanzó para considerar acreditada la verosimilitud del derecho y se ordenó la prohibición de innovar respecto del inmueble que era objeto de ese juicio de revocación de donación, para que el demandado no pudiera disponer del bien mientras se sustancie el juicio. Esa es otra materia que antes no teníamos nada, sí, y ahora tenemos ahora revocaciones de donaciones. Atenti, no sean ingratos que los donantes se arrepienten. Después acá tenemos otro también que era una nulidad de escritura pública y cumplimiento de contratos. Sí, también me acuerdo. Entonces, sí, ahí hay una causa, una homologación de convenio, una causa de familia, una IPP, es bastante... A ese no le falta nada. No le falta nada, es bastante complejo. Toda la rama del derecho abarca ese juicio. Pero ahí también se decretó la prohibición de innovar y se ordenó anotarla en el registro de la propiedad inmueble y notificar también a los demandados que eran dos los demandados porque justamente era nulidad de una escritura que se decía que había sido un acto fraudulento en oposición a un convenio anterior. Bien. Después otra que era contra un banco que se había se había librado un mandamiento de secuestro, pero el titular de ese automotor secuestrado había iniciado a su vez una acción de consignación. Y acreditado eso, también se ordenó la medida de no innovar para que el banco se abstuviera de realizar cualquier acto respecto del bienes. Y después, antes de llegar a las últimas, que para mí son las más lindas. Sí, las más lindas. Sí. Prohibición de contratar.
De esa yo no recuerdo haber dictado ninguna. No, dice, constituye una especie dentro del género prohibición de innovar. Sí, está destinada a que... Impedir que la impedir que contraparte celebre sí. un contrato. Yo les digo la verdad, no No lo vimos nunca, por yo eso no vi me nunca fui a un tampoco. código comentado a ver qué era. Y decía que a veces la prohibición puede venir de la ley, por ejemplo, el caso de la ley de quiebras, el artículo 16, que le impide al concursado realizar Sí. actos sobre bienes registrables. Entonces, pedir algo, o sea, una demanda que se encamine a eso, a impedir la realización de un acto. No vi nunca en 35 años una prohibición de contratar No, yo en tampoco. estos términos. Bueno. Y esa tiene un plazo de caducidad reducido por la gravedad de la medida. La demanda debe deducirse dentro de los 5 días de interpuesta. Y vamos a lo último, es para mí lo más lindo. Sí. Dentro de las cautelares genéricas, yo hablaría antes, ¿qué te parece si hablamos de la tutela anticipada? Bueno. Y de la... Porque para mí es más entretenido. Y de la innovativa. Las y de la cautelares innovativa. genéricas es un poco lo que hablamos. Todo lo que no entra, como la enumeración del código no es taxativa, todo lo que no entra en los artículos anteriores. Y Voy a siempre parar que porque me haya cansé de estar sentada. ella es más inquieta que yo. Yo estoy siempre sentada. Siempre que haya un derecho para tutelar, puede haber lugar para una cautelar. Por eso este artículo prevé esa posibilidad del juez en situaciones urgentes y para evitar daños irreparables, ordenar otro tipo de medidas. ¿Cuáles son los presupuestos? Que el caso no esté previsto en las cautelares específicas, la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora, que tiene que ser un peligro agravado, el temor de sufrir un perjuicio inminente o irreparable y la contracautela. Y dentro de estas medidas tiene mucho interés la medida innovativa, que es justamente lo contrario a la prohibición de innovar. Nosotros tenemos una que acá hay un abogado del estudio, una vieja, ella está, mira, el doctor Iso, en el fondo. Ah, sí. Esa fue la primera cautelar innovativa que tuvimos. Ese es un pleito que podemos hablar porque terminó, así que podemos contarles. Era un accidente de tránsito en el que la víctima era un chico muy jovencito, de 17 o 18 años, que había quedado severamente incapacitado. Entonces, la familia de muy pocos recursos y demandaba una intervención urgente de lo que era Rehabilitación. Entonces, la IPP que teníamos era, el chico se había accidentado, estaba marcado, ya hecho y establecido que era un tipo que venía contramano, el que se lo llevó puesto, pero perfectamente contramano. Entonces, teníamos ahí una acción iniciada contra el demandado y la seguridad. Era la cautelar autónoma, el daño lo iniciaron después. Sí, la cautelar autónoma era contra la compañía de seguridad, el demandado y la que estaba en garantía, y contra la obra social. Que en realidad hubo muy buena voluntad de parte de la obra social, porque dijimos, como cautelar innovativa, ninguna duda que esto va contra la aseguradora. Sí, el demandado y por ende Sí, la sí, citada sí, en garantía. del demandado. De Quise hecho, decir que participaba la aseguradora. De hecho, terminó con que la citada en garantía pagó, depositó en el expediente el límite máximo de la póliza contra terceros. Pero trajimos a la obra social. La obra social había venido como tercera. Como tercero. Y la obra social colaboró en lo que era la cobertura. Sí, parte de la cobertura la pagó la obra social. Y bueno, se ordenó el tratamiento de rehabilitación. Y pasaron los años. Y el anteaño pasado, esto debe tener por lo menos 5 años. Sí, o más. Y el anteaño pasado yo iba caminando rumbo a tribunales y veo salir del negocio donde ahora está la panadería frente al Colegio Misericordia, de esa esquina, a un chico caminando con muletas, con mucha dificultad, pero caminando. Ese chico estaba destinado a quedar inmovilizado. Y entonces el chico tenía unos ojos preciosos, muy particulares. Y me mira y me dice, doctora, ¿es usted? Bueno, fue una de las
uno de los momentos en mi vida que sentí que el trabajo mío había sentido para algo. Valgo a caminar, con mucha dificultad, pero bien. Ese fue uno de los casos. Sí, ese fue uno de los casos más resonantes. Más resonantes que tuvimos. Y nos dio mucho trabajo, tanto que me acuerdo de la cara tuya, porque en general yo tiendo a acordarme del abogado. No sé por qué. O la abogada. Y me olvido de me acuerdo de la cara. Esta, la medida innovativa, se asemeja, es casi lo mismo, digamos, que la tutela anticipada, porque implica un anticipo de jurisdicción. Atención, no salgan despavoridos a pensar, todo sale, no, son requisitos extremos. Estoy sintetizando lo que era una IPP, que era una condena, llevaba un cartel así, luminoso y con luces de neón que decía culpable. Es culpable, no tienen que gastar el tiempo de nadie en eso. Son casos absolutamente excepcionales. Claro. Exacto. Bueno, después también con cautelaria innovativa tuvimos un caso de consumidor. Era un mutuo. El actor decía que alguien había obtenido un mutuo y que él había sido víctima de una estafa virtual, que el mutuo había sido obtenido a través de la banca de internet de provincia y que él no lo había solicitado. Bueno, tuvimos las constancias de la IPP, un informe del banco y después la modalidad de la operatoria, porque se podía ver que el crédito había sido sacado un día y a las pocas horas ya los fondos habían sido dispuestos en su totalidad a distintas cuentas de distintos bancos, de distintas localidades, y que eso no era la operatoria frecuente de esta persona, porque no había obtenido créditos de ese tipo nunca antes en el banco. Entonces, teniendo en cuenta eso, la asimetría que se da en materia probatoria entre el consumidor y el banco, y el peligro de la demora que se daba porque el monto del crédito era muy importante en relación a los ingresos mensuales que percibía el actor en relación a lo que se le descontaba de la cuota. Entonces, se hizo lugar a esta medida cautelar sin previa caución por el beneficio de gratuidad y se ordenó al banco que se abstuviera de debitar o cobrar las cuotas, de finalizar la relación con el cliente por este motivo o de informarlo como deudor al Banco Central o a otras bases de riesgo crediticio. PUSIC. Pues sí. Esa palabra clave, que es un juicio que... ¿Cuántos juicios son? Como una novela. Son un montón de juicios que nos... Comenzó, sí, terrible. Comenzó como un interdicto en el cual, una persona dijo que él explotaba unas hectáreas de campo, que una parte era propietario y la otra las arrendaba. Y que de un día para el otro apareció una tranquera con un alambrado y que a una parte del campo no pudo acceder más. Entonces, como medida innovativa, pedía la posibilidad de entrar a fumigar. Él decía que había sido turbado en su posesión y lo que necesitaba era fumigar esos cultivos. Ahí salimos expertos en fumigación. Son todos conocimientos que vamos adquiriendo. Porque, acreditado no, pero todo ¿te acuerdas esto? que era que cuándo se podía fumigar? Sí, había que ver los tiempos agronómicos. Aparte fue una cautelar que, ahora les voy a ir contando, pero se fue modificando en el tiempo. Claro. Entonces, esta persona lo que había traído, por ahí es importante la prueba, que por más que sea una prueba a priori, digamos, es importante para poder acreditar la verosimilitud. Tenía los contratos de arrendamiento, los recibos, unas constancias de la escribana que mostraba los sembradíos y los alambrados que él decía que había, declaraciones de testigos, silencio ante carta documento. El peligro en la demora estaba dado por el hecho de que si no se fumigaban se iba a perder esa cosecha. Entonces, se autorizó a fumigar. ¿Cómo? Con un mandamiento de constatación, diciendo, el actor tenía que decirnos qué maquinaria iba a usar, quiénes eran las personas que iban a ir, toda una serie de requisitos, como para resguardar, por supuesto, los derechos también de la otra parte. Que una vez dictada la medida se presentaron y dijeron, no, pero nosotros compramos este campo, es nuestro. Entonces, la hecatombe y la debacle. Claro, para ahí lo que ella resolvió fue decretar un embargo de esa cosecha hasta que se pudiera resolver a quién correspondía.
Entonces, bueno, ahí es como que empezó la continuidad de la medida porque la cosecha esa se levantó con el embargo, otra vez el mandamiento, todos los requisitos. A la cooperativa. Cómo tenía que ser, el celiar a la cooperativa. Después se autorizó a sembrar nuevamente con todos los requisitos. Después se levantó nuevamente ese embargo. ¿Quién sembraba? ¿Cuándo sembraba? No lo dejaban entrar. Sí. Se vencía el término. Era una novela. Era una Los novela. demandados se les puso una prohibición de innovar porque, bueno, hasta tanto se resolvieran, no podían trabajar el campo, lo iba trabajando el actor, pero lo que trabajaba era con, digamos, lo que se disponía en el juzgado y era embargado. Y bueno, esta medida fue apelada, la Cámara la confirmó, pero le previó un plazo de 180 días, que como el marco era de un interdicto, que era un juicio sumarísimo, entendió que en esos 180 días iba a poder resolver la cuestión, cosa que no pasó. La respuesta es no. Y sigue sin resolver. Así que la medida resolverse. finalmente, por más que pidieron que se extendiera, cesó. Y bueno, pero ahora sí, el interdicto sí devino abstracto, bueno, por una cuestión que venció el contrato de locación, pero ahora también hay una acción de daños y perjuicios que está acumulada, así que sigue la... No, una novela turca. Sigue la novela, sí. Medida que se mantuvo a lo largo del tiempo. Y fue cambiando el perfil de la medida. Fue cambiando el perfil de la medida. Ah, después otra que encontré, vieja también. Esta Troya con Gómez, ¿te acordás? A ver qué era. Era una... La actora Sí, me acuerdo. decía que había contratado a alguien para hacer una obra. En Y que una escuela. En una escuela. Y que la persona... Una escuela privada. Una escuela privada. No había terminado la obra, pero que ella había pagado gran parte. Entonces, bueno, acreditó la contratación, trajo los recibos. Otra persona que vino a declarar, que dijo, sí, efectivamente a mí me contrataron para hacer los trabajos que faltaban. Y un informe técnico que decía que el porcentaje de obra que se había completado era inferior a los pagos que había recibido la demandada. Entonces, en base a eso, se ordenó, algo raro, la suspensión del pago de un cheque. Y el peligro, la demora estaba... Me había olvidado, creo. Yo también me había olvidado. Sí. Por la imposibilidad de recuperar la suma o la necesidad de tener que iniciar un juicio para tenía que terminar recuperarla. la obra porque tenía que abrir. Sí, era además eso, la Edificio urgencia. nuevo. Entonces con ese cheque, me estoy acordando, con ese cheque pensaba pagarle a un tercero para que terminara lo que no había hecho el primero. Fánica con los médicos. Ese contra Sí, divorcio. después tenemos otro, que ese me acuerdo la fecha porque trabajamos todo un fin feriado. de semana de 25 de mayo, que era, el 25 de mayo era lunes o viernes, y nosotros trabajábamos sábado, domingo y lunes, o viernes, sábado y domingo. Este era un señor que tenía una enfermedad muy particular en el aparato digestivo. Entonces necesitaba un traslado urgente que no le autorizaba su prepaga a un hospital que es público. No sé si ustedes conocen el hospital Udaondo en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es un hospital público, pero es el único hospital en la Argentina especializado en gastroenterología. Entonces teníamos que autorizar el traslado. El traslado. Como era tan urgente la cuestión, esa se hizo inaudita aparte, sin dar traslado. Sin dar traslado. Y bueno. Y tuvimos que coordinar dos extremos, porque tuvimos que coordinar el traslado en sí mismo con que lo recibieran, en el otro lugar. En el lugar en el que no había cama. Porque él estaba en un hospital universitario, creo. Entonces Sí. a ese hospital se le ordenó trasladarlo siempre que las condiciones médicas lo permitieran. Y al Udaondo que lo recibiera. Y ese es otro caso de éxito, porque después falleció el señor de otro problema, pero estando en riesgo, verdaderamente en riesgo su vida, ese señor después fue a vernos al juzgado, Sí, ¿te acordás? sí. Nos fue a visitar. Vivió varios años más. Sí. Fue difícil, además un fin de semana, conseguir la cama en el Udaondo. Sí, sí, Si sí. me apuraste, digo que además llovía el fin de semana porque recuerdo me acuerdo del momento romántico de la recorrida hasta el juzgado. Bien. Varios años de esto hace. Es pre-pandemia. Y después la medida autosatisfactiva, que en realidad no es una cautelar, es una acción judicial urgente que busca una satisfacción inmediata y definitiva de un derecho sin necesidad de iniciar un proceso principal posterior. O sea, es una acción autónoma. Con esa medida ya se agota el objeto de la pretensión.
Por eso proceden casos excepcionales donde el derecho se frustraría si no se concede la medida. Ojo con esto también, al igual que el color bordó y la anotación de litis, se ha puesto de moda. No todo da para una medida autosatisfactiva. La medida autosatisfactiva que pidió mi vecino puede haber sido fantástica y maravillosa y venirle como anillo al dedo, y mi caso no ser el mismo. Y eso no significa que el juzgado sea anti medida autosatisfactiva. Son circunstancias en las que el derecho de defensa se ve acotado. Por lo tanto, son excepcionalísimas. Muy excepcionales. Muy excepcionales. Son pocos los casos de medida autosatisfactiva. ¿Qué caso tuvimos? Bueno, uno contra Telecom, también bastante viejo, que se dispuso ordenar la reparación de una línea telefónica en 48 horas bajo apercibimiento de Astrentes. O sea, se había probado que la persona pagaba todos los meses, que no recibía el servicio, que lo necesitaba. Si era viejo, que ahora con los celulares, ¿quién te manda? Claro, no, sí, es re viejo. Que Telecom había sido pasible de varias sanciones por la denuncia de esta persona y de otras por no reparar líneas. Y bueno, justamente que había efectuado los pagos, y el peligro estaba en que estaba privado de su derecho de utilizar esa línea, y como usuario domiciliario, de servicio domiciliario, tenía derecho a que se le prestara. Y después tenemos el del banco. Y después uno contra el banco francés, que era una persona que había sacado un crédito prendario, que entendía que había pagado la última cuota y quería cancelar la prenda. Y en el banco le informaban que no podían, que había deudas por otros productos. Bueno, no podía tomar conocimiento de lo que debía. Entonces salió como medida autosatisfactiva que el banco le presentara en el expediente el contrato de mutuo, cuál era la deuda, los montos pagados y los conceptos y cuál era el motivo de por qué se le impedía la cancelación de la prenda. Pero después no tuvimos, porque ahí ninguna más. Encontré esas. Algunas han pedido, pero yo les repito, Es más, con la carátula de autosatisfactiva, la única que tenemos es esta contra el banco. Las otras les hemos dado una vuelta de tuerca y hemos dicho que es autosatisfactiva. Pero repito, a lo mejor en Defensoría las chicas también saben más han visto algo más. Esto se puso de moda. Hubo un momento en el que hubo gente que salió a escribir sobre autosatisfactivas y entonces salieron a autosatisfacerse, que dio gusto. No, es limitado, y ténganlo en cuenta, y cuando busquen jurisprudencia, busquen algo que sea similar a lo que tienen. Claro, para el caso concreto. Para el caso concreto, y bueno, y que no haya una alternativa más viable. Nosotros de nuestra parte no tenemos más nada. Hemos terminado con nuestro PowerPoint. Si tienen alguna pregunta, fíjense que les hemos hecho un paneo que lo organizó Celeste con todo lo que venimos viendo en materia de cautelares en el juzgado en estos últimos 2 años y un poco más para atrás, pues las estelares esas que nombramos son más viejitas, pero bueno, son distintas. ¿Alguna duda? Algo sobre lo que quieran, y si podemos contestar. Si sabemos, contestamos. Si no sabemos, no contestamos nada. Pero más o menos ese es el planteo. Es el mundo de las medidas cautelares, para mí, es de lo interesante. Es muy interesante. Es muy de nerd el comentario, lo sé, pero que es de lo más lindo que tiene el derecho procesal. No, pero la valoración, o sea, de los hechos, de la prueba, de la cautelar, es algo lindo. Es algo trabajo lindo para hacer, sí. Y hay para plantear. Y para estudiarlo, porque cuando ustedes lo plantean, en el fondo, para que prospere, o cuando lo defienden desde el otro lado, vos haces el mismo análisis que hago yo, que hacemos con Celeste. Esa es la verdad. Lo haces desde el punto de vista del interés de tu cliente, pero el examen que haces es el mismo. Me lo presentarás de una manera parcial que yo procuro no tener, pero la verdad es que el planteo sigue siendo el mismo. Bueno, si no tienen ninguna otra duda, les agradecemos que hayan
venido. Nada más.